Todas las canciones aquí mostradas pertenecen a sus autores y nada más. Tenían 15 años. No encajaban en ningún lugar. Se dieron cuenta asistiendo a fiestas rave que el techno funcionaba bien con gritos por encima. Y se decantaron por hacer electrodub, como hoy se le conoce. Hocico fue fundada en 1993 en la Ciudad de México por los primos Eric García y Oscar Mayorga. Antes se habían llamado Niñera Degenerada y luego Hocico de Perro. Siendo tan jóvenes, lograron hacer una tanda de fans de unas 500 personas y al conocer al productor Rogelio Gómez, grabaron con la disquera Opción Sónica Odio Bajo el Alma en 1997. Por lo particular de su naciente estilo, fue un tedioso proceso de experimentación, explican. A pesar de ser mexicanos, su mayor éxito comercial lo encontraron en Alemania, donde tempranamente decidieron residir. Han comentado al respecto que todo se trata de una cuestión cultural, ya que en Latinoamérica la escena electrónica no está tan establecida como en Europa. El padre de Raxo le regaló un teclado pequeño prácticamente para niños, con el cual comenzaron a hacer música para sí mismos. El plan era juntar dinero para comprar uno bueno y real, y así es como con el dinero que Eric juntaba de su trabajo en una pizzería, lograron comprarlo. Mariachis Día de Muertos Aztecas. En el Ambi Festival del 2014 y en otras ocasiones han demostrado tener un apego por su cultura originaria, incluyendo referencias a mariachis, la estética del Día de los Muertos y la cultura azteca. No componen música en el mismo lugar. Debido a que Eric vive en Alemania y Raxo en México, no es tan común que compongan música presencialmente, por lo cual los procesos de creación normalmente son a distancia, algo que hoy en día es más común de lo que parece en muchas bandas y artistas. Curiosamente, fueron invitados al Festival Vive Latino en 2012, un festival donde, sí, se supone que es un festival de música alternativa, pero principalmente de rock, indie, ska, hip hop, etc. Comentan que fue un gusto enorme estar allí, a pesar de que ese día la voz de Eric no funcionara como de costumbre y tuviera que forzarla. Proyectos alternos. Desde el año 2003, Eric se decantó por crear un proyecto alterno llamado Rabia Sorda, donde ha declarado tener una nueva libertad creativa para explorar su propia identidad. Ya saben, cosas de músicos. Sin embargo, Raxo desde aproximadamente el año 94 creó Dulce Líquido, o sea, a nada de tener a Hocico como banda. En ese proyecto cantaba y producía, y la verdad es un estilo que sigue siendo bien trans y oscuro. Ambos proyectos son musicalmente demasiado similares a Hocico de todos modos, aunque quizás Rabia Sorda sea algo más punk. Sus nombres de escenario, Eric Icrack y Raxo Agrojam, son sus nombres reales al revés. La voz de Eric no suena igual en vivo. Ok, tal y como la mayoría de las bandas, sus presentaciones en vivo cambian su calidad en algunos aspectos. En el caso de la música electrónica, esto normalmente no sucede, sin embargo, cuando hay cantantes puede pasar. Hocico, sin embargo, como tal, no disminuye la calidad en vivo, pero la voz de Eric tiene un procesamiento que se enfoca directamente en la distorsión. No hay paso para duplicar la voz con un vocoder o un pitch shift, cosas de producción y eso, por lo tanto, en estudio suena mucho más química. Bueno, aquí viene una especie de anécdota libre de mi parte. No recuerdo la primera vez que escuché a Hocico, creo que Bite Me fue la primera canción que escuché de ellos y principalmente lo que me atrapó fue la percusión tan brutal, o sea, hasta el día de hoy me parece súper potente el snare de esa canción y lo he intentado imitar varias veces, de hecho, es una canción genial. Creo que la cosa que más admiro de Hocico es que han llenado de popularidad al género aquí en Latinoamérica. Se ve que levantan un apoyo enorme todo el tiempo, son amados, aunque quieren ser odiados. Pero ustedes como que ya cayeron en un programa fresa, ¿no los van a odiar sus seguidores? Pues es lo que queremos, Tony. ¿En serio? Ódienos todos. Que nos odie todo el mundo. Espero que les haya encantado el video. Recuerden dejar sus sugerencias. Tengan un súper bendecido día. Dios los bendiga a todos. Soy Spirtek, SHPIRTK. Hasta pronto.